Saludos compañeros de curso, doctor Feliberti. Mi nombre es Sandra y para esta ocasión estaré discutiendo la metodología fenomenalista. Una frase aplicada a este método es la siguiente: la experiencia por sí misma no es ciencia. Esta frase es del filósofo Edmund Husserl y redundantemente debo mencionar que está considerada como una frase de experiencia y nos deja inferir sobre la necesidad que existe sobre la búsqueda de elementos adicionales para considerar un resultado por completo, ¿verdad? Y en este caso sería para que la ciencia se considere una ciencia como tal. Los objetivos para esta presentación son los siguientes: describir las características del método fenomenológico, examinar los principales usos del método, analizar sus ventajas y limitaciones, enlistar las destrezas que el investigador bajo esta metodología debe poseer y ejemplificar dicha metodología a través de su aplicación en un estudio previamente realizado. Las características más importantes del método fenomenológico son las siguientes. En primer lugar, es descriptivo. Esto quiere decir que los significados de las experiencias que han sido vividas por una persona o varias con respecto a un concepto determinado. En segundo lugar, es uno autocrítico. Esto quiere decir que a través de la descripción de la experiencia permite al investigador tener una visión clara y libre de prejuicios sobre el fenómeno. En tercer lugar, es reflexivo, ya que en su proceder debe penetrar en los hechos y volver sobre las mismas cosas ya estudiadas. Y en último lugar, el método es subjetivo, es decir, se abstiene de presentar juicios que incidan ante la realidad o que rebase la experiencia real. El uso principal del método fenomenológico es básicamente la descripción del fenómeno. En otras palabras, este método se utiliza para la descripción del fenómeno que se está investigando, es decir, hace una descripción de esa experiencia vivida, lo que permite o conduce a un mejor entendimiento de conductas humanas. Evita hablar de teologías y del por qué, enfocándose básicamente en la experiencia concreta y o real. Los procedimientos a seguir para su aplicación los vamos a ver dividido en fases. La fase número 1 es la fase de la descripción. Esta recoge la experiencia vivida. Consta de las descripciones de anécdotas personales. La segunda fase es la interpretación. En la misma se reflexiona acerca de la experiencia vivida. Para el logro de esta fase se realizan entrevistas tipo conversación, películas documentales y la colección de una autobiografía. En la fase número 3 tenemos la descripción más la interpretación, ¿verdad? En la redacción sobre la reflexión acerca de esa experiencia vivida. En esta última fase consta en documentar o en escribir el texto fenomenológico o la revisión de la documentación fenomenológica. Como toda metodología, vamos a tener ventajas y limitaciones en lo que contempla su utilización. En primer lugar, tenemos las ventajas, que son la descripción de la experiencia tal cual sucede. Permite al investigador formarse de ideas adecuadas sobre el fenómeno, agregando veracidad al proceso. Busca descubrir elementos esenciales sobre los procesos educativos. Y por último, permite una mejor comprensión de los resultados. ¿Verdad? En otras palabras, para hablar sobre el fenómeno no se buscan explicaciones, es pura descripción de lo que se ve y ello otorga un mayor sentido de transparencia en el resultado presentado. Como también menciona, para efectos de las ciencias sociales, otorga resultados válidos sobre atributos particulares en el campo de la educación. Por otra parte, sus limitaciones son las siguientes: pobre rigurosidad, carece de una estructura concreta, lo que hace o conduce a un método poco riguroso. Esta desventaja nos lleva a la próxima: podría causar confusión debido a su diversidad metodológica. Podría caer en cierta manipulación. Al ser un proceso tan subjetivo, o sea que no hay un instrumento que mida, podría resultar en información tergiversada de acuerdo con lo que contempla el investigador. Se considera difusa dentro del campo de la educación, o sea, que toma o requiere de muchísimo tiempo. Y la última limitación es la siguiente: existen pocas investigaciones en el campo de la educación. Debido a la complejidad del método, ¿verdad? Varios investigadores o varios escritos de lo que estuve buscando dicen que existen muy pocas investigaciones en lo que es el campo de la educación. Las destrezas que debe dominar el investigador al implantar el método fenomenológico son las siguientes. En primer lugar, manejo de las perspectivas filosóficas. En primer lugar, el investigador debe dominar de antemano el punto de vista ideológico del fenómeno. En segundo lugar, debe establecer estrategias para investigar lo que significa
dicha experiencia para la persona que se está investigando. O sea, que tiene que saber la forma de introducirse y de obtener la información de esa experiencia que necesita. Es muy importante que domine el proceso, o sea, las fases para poder completar la obtención de datos. El discernimiento en la elección de las experiencias. Como se mencionó previamente, las experiencias personales pueden verse inmiscuidas con las del entrevistado, por lo que es importante determinar cuál o cuáles son las experiencias inherentes al estudio en desarrollo. Para ejemplificar lo que es la metodología fenomenológica, yo encontré un artículo que se llama Entrevista fenomenológica, peculiaridades para la producción científica en enfermería. Este estudio se basó en básicamente estos 3 pasos, de forma resumida. En primer lugar, ellos utilizaron un instrumento para registrar esa información. O sea, se desarrolló un documento estructurado que contenía datos como lo que era el título, los participantes y objetivos, entre otros detalles. En segundo lugar, la búsqueda de palabras claves con la propiedad del método fenomenológico, o sea, se identificaron conceptos particulares conducentes a la aplicación de este método en los estudios que se estaban realizando. En último lugar, o finalmente, después de que se hicieron lecturas sobre todos estos textos seleccionados, se realizó un sesgo, ¿verdad? Se hizo una división de esos escritos para ellos encontrar las entrevistas fenomenológicas como modo de colecta de esa información, que era lo que ellos finalmente querían determinar. Otros aspectos sobre esta metodología son los siguientes. Encontramos la fenomenología trascendental, la realista y la existencial. La trascendental nos dice que intenta obtener características medulares de las experiencias vividas, obviando otros asuntos con relación al mundo natural que rodea el fenómeno. En otras palabras, lo que busca es la esencia de esa experiencia. En segundo lugar, tenemos la fenomenología realista. El objetivo es analizar estructuras intencionales de los actos mentales, o sea que está relacionada a investigaciones basadas en lógica. En último lugar está la existencial. Es un método de acercamiento a la realidad que nos dice que las experiencias vividas son un proceso. Podría decirse que es como un mapa de la vida. Para finalizar y como conclusión quise incluir la siguiente frase. Soy completamente consciente de que hay gente presuntuosa que cree tener la razón en desacreditarme por no ser un hombre culto. ¡Qué locos! No saben que mis materiales tienen más valor porque derivan de la experiencia antes que de las palabras de otros. Y la experiencia es la maestra de quienes han escrito con acierto. Esto es una expresión de Leonardo da Vinci, quien fue un filósofo conocido, ¿verdad?, como un personaje en la época del Renacimiento y que redundantemente explica de una forma personal o con unas atribuciones a lo que es su persona, lo que respecto recae en lo que es este método fenomenológico. Gracias a todos por su atención. Aquí las referencias utilizadas para el desarrollo de esta presentación. Espero haya sido de su agrado.